donde ya he estado en el pasado. Y bueno, como dijiste, tengo un texto preparado, que es un texto que ya tiene su tiempo, así que si se aburren muchísimo y prefieren que haga un freestyle o otra cosa, siempre se puede hablar y negociar. Este texto se llama La tarea del traductor de poesía y empieza así. Perdónenme que lea, cosa que no me gusta hacer, ya me habían dicho eh, que para hablar en público lo más importante es parecer espontáneo, que la gente se olvida de lo que uno dice, pero bueno, voy a tratar de desafiar esa ley y voy a leer. Bueno, hay en términos generales dos tipos de traductores de poesía: traductores, traductoras, traductores, etc. Los que creen que la traducción debería ser un puente perfecto entre lenguas y cosmovisiones, capaz de reparar, al menos por un instante, las consecuencias del desastre de Babel, y los que consideran que la traducción debe dejar que se noten, cuando no directamente exhibir, las marcas de esa separación, haciendo hincapié en la extrañeza y en la violencia del pasaje de una lengua a la otra. Todos los traductores de poesía son en cierta medida religiosos. Las iniciales de este último grupo, que por lo general no han tenido la oportunidad de descender al llano de la traducción asalariada, adoran a una divinidad negativa y sus conjeturas suelen encontrar en ciertas reparticiones académicas su mejor invernadero. Dentro del primer grupo, que ambiciona desarmar la torre ladrillo por ladrillo, se encuentran los filólogos. Son puristas que creen que el sentido o la verdad están encriptados en el original. En el segundo se encuentran los traductores y traductoras de textos sagrados y los propios poetas, que creen en una especie de cielo platónico de la poesía, donde los poemas existen como formas puras, independientemente de su encarnación lingüística particular. La tarea del poeta o la poeta traductor o traductora es intuir esa forma ideal que trasciende al original, despojarla de todos los elementos que la atan inseparablemente a las circunstancias de su producción e injertarla como la flor del olmo en un peral en la tradición poética de la lengua de destino. Además de, por supuesto, ajustar la sintaxis y el léxico, se trata fundamentalmente de encontrar una nueva prótesis rítmica que sostenga el poema resultante, que debe ser autónomo en sí mismo, un proceso, por cierto, no muy diferente al de la escritura poética tradicional. Las mentes agnósticas, que desconfían sin duda con razón de la existencia de este cielo platónico, quizá tengan menos inconvenientes con una idea secular, que sin embargo sería consecuencia lógica de la anterior. Si un poema en particular no es obra de un autor, sino una versión de una forma preexistente que sin embargo no le pertenece a nadie, entonces la poesía no es un conjunto de poetas, sino de poemas, y lo que llamamos traducción solo duplica la instancia antológica. El ritmo y la musicalidad son fundamentales en nuestra experiencia de lo poético, a pesar de que, con la necesaria demolición de las instituciones del buen decir y la caída en desgracia del repertorio métrico tradicional, al liberarse el verso de sus ataduras formales, el ritmo se convirtió en una práctica estrictamente personal, como si se tratara de una huella digital de la propia subjetividad, desligada de los repertorios tradicionales. Volviendo a la traducción de poesía, creo que los traductores que no son completamente bilingües o hablantes de la lengua de origen cuentan paradójicamente con ventaja sobre los que tienen un dominio instintivo de esta, porque eso los hace más propensos a pasar por alto torpezas y desprolijidades lingüísticas y rítmicas del original, y en consecuencia facilita la imaginación, la percepción, de esa forma platónica del poema y la invención de una nueva prótesis musical. Esto resulta aún más claro cuando consideramos las letras de algunas de nuestras canciones preferidas independientemente de la música. Casi siempre esa corriente de energía que nos había atravesado al escuchar la canción se apaga sin parpadear. ¿Cómo puede ser que esas palabras enclenques y torpes hubieran estado siempre ahí, cuando antes nos habían sonado tan poderosas? A propósito de las letras de canciones, permítame una digresión para intentar un lugar común muy extendido, producto tal vez de la naturaleza de la llamada autonomía de la figura del escritor y su inserción en el mercado, que resultó en particular traumática para los poetas. Contrariamente al tan difundido temor a la desaparición de la poesía al enfrentarse con el mercado, el siglo XX y lo que va del XXI han sido testigos de un espectacular reverdecimiento que le devolvió a la poesía el lugar de preeminencia entre los géneros literarios que la novela le había arrebatado. A cambio, sin embargo, la poesía debió pagar un precio que para algunos resulta intolerable. Me refiero al astronómico crecimiento de la música popular, cuyo consumo y las ganancias que éste reporta supera ampliamente el de cualquier otra producción verbal. A este respecto, el premio Nobel recientemente, o no tan recientemente, tenemos nuevas polémicas respecto del premio Nobel, a Bob Dylan debería pagar la polémica que
personas nostálgicas insisten en resucitar. Las letras de canciones, como pareciera ser evidente, también son poesía, y ya lo eran, por supuesto, de manera indiscutible antes de que la tradición de la ruptura de la poesía moderna disfrazara con constantes pataletas o elitismo. Pero al estar ligadas a un compás, deben seguir esquemas métricos mucho menos libres que la de los poemas no musicalizados, aunque la métrica de las canciones suele ser acentual, apartándose del problemático y confuso sistema silábico que pareciera en crisis. Además, la práctica de la rima, caída en desgracia, con excepciones en la poesía contemporánea, sigue siendo muy extendida, y me refiero a la poesía escrita contemporánea, sigue siendo muy extendida en la poesía con música, y de hecho alcanza niveles paroxísticos en géneros muy populares como el rap, el hip hop, el reggaetón, etc. El objeto de esta digresión, de todos modos, no era solo tratar de zanjar la controversia, sino más bien mostrar que la poesía, lejos de ser un producto marginal en la cultura, un tabernáculo a defender con más dientes que uñas de la llegada siempre inminente de los bárbaros, es, por el contrario, uno de los más generalizados. En cualquier caso, deberíamos preguntarnos si el largo reinado de la novela como género literario paradigmático que se inició con el romanticismo no será visto dentro de muchos siglos como una anomalía. ¿Voy muy rápido? ¿No? Fabre, wow. En este sentido, lejos del mero intento por reflotar una práctica polvorienta, la traducción de poesía puede ser una herramienta para el ejercicio de la crítica cultural. Tomemos, por ejemplo, un clásico del rock and roll estadounidense, Sweet Child of Mine de los Guns N' Roses. Voy a leer la letra en inglés, no sé si tiene algún sentido, ¿no? Porque ustedes ya conocen la letra. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then, when I see her face, she takes me away to that special place, and if I stared too long, I'd probably break down and cry. Sweet child of mine, sweet child of mine. She's got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Her hair reminds me of a warm, safe place where as a child I'd hide and pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Sweet child of mine, sweet love of mine. Where do we go now? Where do we go now? Where do we go, sweet child of mine? Los Guns N' Roses fueron uno de los grupos de rock más importantes de la segunda mitad de la década de 1980 y el primer lustro de la de 1990. Los aullidos de su cantante W. Axl Rose y los potentes riffs y solos de su guitarrista principal, Slash, junto con la imagen glamorosa y rebelde del grupo, lo volvieron tan resistido por los sectores conservadores como atractivo para la juventud que comenzaba a escuchar la palabra globalización. Por lo demás, los frecuentes escándalos en los que se vieron involucrados seguramente habrán ayudado a cimentar esa imagen y, en consecuencia, a vender más discos. Sin embargo, si hacemos abstracción tanto de la música como del contexto, las palabras parecieran decir algo muy distinto. De hecho, totalmente lo contrario. Dulce muchacha mía. Dulce muchacha mía, tu sonrisa me recuerda momentos de la infancia, cuando todo era fresco, limpio, puro, como el azur del cielo. Algunas veces, cuando contemplo en éxtasis tu rostro, me siento transportado al paraíso. Pero si me demoro en tu semblante, se me inunda de lágrimas el iris. Dulce muchacha mía, son tus ojos del azul más azul del universo. Mas, si lloviera en tu pupila triste, ya no quisiera ver el sol de nuevo. Y tu cabello es un lugar seguro, donde cuando era niño me escondía y le rogaba a Dios porque la lluvia y el trueno se alejaran de mi casa. Dulce muchacha mía, ¿a dónde vamos? ¿A dónde hemos de ir, muchacha? Dime. Si bien esta versión, tal vez por impericia de su traductor, prescinde de la rima, y a pesar de que la división estrófica cambia, el contenido literal se ha respetado a rajatabla. El único elemento extraño es la elección del léxico y la rítmica que buscan imitar el amaneramiento del modernismo rubendariano. Lejos de ser un himno a la promiscuidad y al consumo de estupefacientes, Sweet Child of Mine se revela como una nostálgica elegía por la pérdida de la inocencia, que oscila entre un rancio paternalismo machista y repetidas efusiones edípicas, que equiparan a la amada con la madre, al tiempo que la cosifican, reduciéndola a la suma de las partes de su cuerpo, cara, ojos, pelo. Por si fuera poco, en un gesto desacostumbrado para un género que supuestamente levanta banderas contraculturales, la voz lírica se dirige a Dios y le ruega su amparo. Y de manera apoteótica, el final de la canción repite hasta el fade out una variante del tradicionalísimo tópico poético del Ubi sunt.
Esta reapropiación modernista obedece a dos propósitos. Por un lado, dotar a Sweet Child of Mine de una música, si no más apropiada, al menos más coherente. A fin de cuentas, detrás de las guitarras distorsionadas y debajo de los raros peinados nuevos y de los tatuajes abigarrados, el rock and roll tiende a promocionar una idea del amor no solo normativa, sino también a menudo condescendiente y patriarcal, cuando no abiertamente misógina. Por otra parte, el préstamo de los característicos oropeles modernistas pretende mostrar su secreta vigencia, no solo a pesar, sino tal vez a causa de su cursilería, en la imaginación común de los hispanoparlantes, en parte producto de la escolarización, donde el divino Rubén se arraigó en la memoria colectiva, pero tal vez con más fuerza aún en las huellas indelebles que el propio movimiento dejó en la historia de la canción popular. Este mismo ejercicio también puede extenderse a otros dominios. Por ejemplo, es posible tomar un poema clásico y en vez de despojarlo de todo aquello que lo ata a determinado contexto, hacerlo exageradamente regional. Como ejemplo de esta segunda variante de la traducción como crítica cultural, voy a citar un poema celebérrimo que en rigor es un pasaje de una obra de teatro. Me refiero al monólogo de la primera escena del acto tercero de Hamlet, aquí traducido casi exclusivamente en los endecasílabos que se corresponden con los pentámetros yámbicos del original, es decir, conservando la misma música, pero vertido al lunfardo. Para las personas no argentinas que están en la sala, en el salón de Zoom, se trata de una jerga de origen marginal de la ciudad de Buenos Aires que llegó a hacerse parte indisociable del habla coloquial de las personas de Buenos Aires y de otras partes del país. ¿Sí? ¿Algo? ¿Estaban diciendo algo? Sigo adelante. Bueno, creo que ustedes conocen el soliloquio de Hamlet y no es necesario que lo recite en inglés, ¿verdad? Así que directamente voy a leer la traducción. Creo que la canción Sweet Child of Mine, uno está acostumbrado a escuchar la letra con la música y no es fácil reparar en la sarta de lugares comunes que en efecto enhebra una tras otra. Pero bueno, to be or not to be, there is a question whether it is nobler in the mind to suffer, the links and hours, bla 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 bla, of outrageous fortune. En lunfardo, ser o no ser, papá, la cosa es esa. ¿Qué te conviene más a vos? ¿Bancarte piola a las viabas del destino puto o hacerte el guapo si las papas queman y defender lo tuyo? Morir, apolillar nomás y terminar apolillando con el dolor de huevos y la mufa que nos vienen los genes. La verdad, qué bueno que estaría. Morir, apolillar, a lo mejor soñar. Esa es la joda, porque guarda, pensemos en los sueños que a lo mejor al estirar la pata nos vengan a joder. Ese es el tema que hace que todo mal dure 100 años. ¿O quién se bancaría ser un viejo choto, las injusticias del poder de turno, que le haga cara de asco a un engrupido, que una mina lo deje a los corruptos de la Corte Suprema, hacer 1000 colas por la jubilación y que los chantas se rían en la cara del honesto cuando podría terminar con todo cortándose las venas? ¿Quién, acaso, querría laburar de sola sombra si no fuera por miedo a lo que viene después, que se te para el corazón, esa tierra de nadie, que te atonta las neuronas y te hace andar diciendo más vale malo conocido que bueno por conocer? Y así, ya ves, nos hace ser cagones pensar tanto. Cuando decías, no me para nadie, salgo a romper la noche, esta es la mía, te pones a pensar, te cagás en las patas y te quedás en las gateras. Shh, quédate piola, Ofelia, y cuando reces, no te olvides de las macanas que hice. Un clásico es, por definición etimológica, un modelo para ser enseñado en clase, porque por determinadas características que le son inherentes, se le atribuye la capacidad de resistir la erosión del tiempo. Cuando un poema, una canción o una novela se convierte en un clásico, posterga lo que tiene específicamente histórico y se vuelve sobre todo presente. O tal vez lo multiplica, debería decir ahora que estoy más grande. Pero de manera paradójica, al afirmar su relevancia en el presente diferenciándose cualitativamente de otras obras contemporáneas, se convierte en un objeto de museo, condenado de manera irremediable al pasado por considerárselo irrepetible. Más que disputarle el lugar de clásico al soliloquio de Hamlet, la traducción busca restituírselo de manera horizontal. En vez de suponer que un clásico es canónico porque es universal, es decir, que destila una serie de valores compartidos por todos, esta versión quisiera demostrar que lo común no va de lo general a lo particular, sino que por el contrario se construye a partir de singularidades. Y algunas veces, por supuesto, también de malentendidos y malas interpretaciones. Traducir un poema se parece a interpretar en sus dos acepciones, performática y hermenéutica, una pieza de música. La partitura está ahí, frente a nosotros, para que la sigamos de cerca, pero también para que tomemos distancia, una distancia crítica.
Traducir es un arte del subterfugio, es reinterpretar sin cambiar una línea del pentagrama. En su conferencia Juego y Teoría del Duende, cuyo título pone justamente lo interpretativo y lo lúdico por delante de la especulación, Federico García Lorca lo explica de la mejor manera posible, al pasar. Otras veces, cuando el músico o el poeta no son tales, el duende del intérprete, y esto es interesante, crea una nueva maravilla que tiene en la apariencia nada más la forma primitiva. No importa aquí calificar qué hace que un músico o que un poeta sea tal. Dijimos que la poesía era asunto de poemas, no de poetas. Lo importante, por el contrario, es la naturaleza de esa nueva maravilla, subsidiaria, sí, pero solo en apariencia, respecto del poema del que supuestamente no era más que una versión. Abundan en la historia de la poesía ejemplos que ponen al mismo nivel original y traducción, o que directamente hacen de esta la versión autorizada. Por ejemplo, Safo escribió un poema que reverberó a lo largo de los siglos, pero cuyo original se perdió y que nos ha llegado en una versión fragmentaria que traducida al castellano podría sonar así. Semejante a los dioses, me parece ese hombre que sentado frente a ti, desde muy cerca escucha cómo le hablas con dulzura, y te ve sonreírle seductora. Eso me hace parar el corazón, pues si te miro apenas un instante, pierdo el habla, la lengua silenciosa se me quiebra y un fuego delicado me recorre la piel, no ven mis ojos y me zumban los oídos. Me cae un sudor frío y un temblor se apodera de mí, me pongo pálida como la hierba y próxima a la muerte, me parece. Pero yo todo lo soporto porque, y ahí hasta ahí termina el fragmento que nos ha llegado. Me gusta que no nos haya llegado completo, de hecho, ese porque abre ciertamente un espacio a la especulación e incluso las teorías conspiranoicas. Hay varios tweets de Donald Trump al respecto. Siglos más tarde, Catulo interpretó en latín el mismo poema. Tal vez de haberlo escrito alguien en castellano en la Argentina de principios del siglo XXI se habría parecido a esto. Me parece que a un dios es comparable y aún supera a los dioses, si eso es lícito, el que sentado frente a vos te mira sin cesar y te escucha. Sonreír dulcemente, y yo, por eso, ay de mí, pierdo el juicio, porque solo con verte, lesbia, apenas puedo hablar con un hilo de voz, se me traba la lengua, un fuego suave me recorre los miembros, los oídos por su cuenta retumban y la noche doble tapa la luz. Es malo para vos, Catulo, el ocio, cifrás todas tus ansias en el ocio, a reyes del pasado perdió el ocio, felices, y a ciudades. La historia de la traducción de poesía es la historia de estas versiones que, sin importar su primogenitura, se ponen a conversar mano a mano. También es la historia de las subversiones que hacen del original, Justicia Poética, una versión fallida. Janus Vitalis, un olvidado poeta renacentista italiano que escribió en latín, dejó unos dísticos elegíacos que, a pesar de haber llegado hasta nosotros, solo viven realmente en las traducciones de otras personas. Digo que viven y no que sobreviven, porque supieron imaginar algo de la fuerza del poema ideal que Vitalis solo intuyó a medias. Joachim du Bellay, poeta francés de la Pléiade, se lo apropió primero y lo transformó en un soneto. Du Bellay se tropezó antes de llegar a la meta y luego de introducir una rima interna, me quedó la R francesa, détruit con fui, y de extremar magistralmente la literación de la F, ferme, fui, fe, para sugerir el soplo espectral del paso del tiempo, en vez de dar un golpe de gracia, se limitó a hacer encajar en la estructura rimada el dístico final de Vitalis, disque in quid posit, fortuna immota lavascunt, etquae perpetuo sunt agitata manent, que significa algo así como aprende pues de que es capaz la suerte, cede lo inamovible y quedan solo las cosas que se agitan sin cesar. Así entonces, Du Bellay, ce qui est ferme et par le temps détruit, et ce qui fuit au temps fait résistance. Es decir, perdiendo las aliteraciones, pero no la rima interna ni el metro, a lo que es firme el tiempo lo destruye, lo que huye le hace resistencia al tiempo. Francisco de Quevedo y Villegas, en cambio, entendió que el poema, para acercarse un poco más a su forma ideal, exigía este remate en castellano. Huyó lo que era firme y solamente lo fugitivo permanece y dura. Creo que conocen el soneto completo, ¿no? Podríamos recitarlo ya que estamos para recordarlo. Es un soneto muy bonito. A Roma sepultada en sus ruinas. Buscas a Roma en Roma, oh peregrino, y a Roma en Roma misma no la hallas. Cadáver son
cadáver son las que ostentó murallas y tumba de sí propio el Aventino. Yace donde reinaba el Palatino, y limadas del tiempo las medallas más se muestran destrozo las batallas de las edades que blasón latino. Solo el Tibre quedó, cuya corriente, si ciudad la regolla, sepultura, la baña con funesto son doliente. Oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme y solamente, lo fugitivo permanece y dura. Por fortuna, esta historia no se limita a los clásicos, ni siquiera a lo que tradicionalmente llamamos literatura. Por ejemplo, en la boca de Bono, el vocalista de U2, que mezcla un activismo político aspiracional y turístico con técnicas New Age de autoayuda, que en el video dirigido por Anton Corbijn aparece junto a una mujer misteriosa, nimbado por una humareda tan teatral como las convicciones políticas del cantante, Juan parece hablar anecdóticamente de una relación amorosa cuando dice: "We are one, but we are not the same. We get to carry each other, que podríamos traducir como: somos uno aunque no somos el mismo, nos toca sostenernos mutuamente. En cambio, cuando Johnny Cash al final de su vida graba esos mismos versos, la melancolía calculada de Bono, en la voz de un viejo que se pone el abrigo para irse de la fiesta, se transforma en una reflexión desgarradora sobre la tarea tan imposible como inevitable de vivir y morir con los demás. We are one, but we are not the same. We get to carry each other, carry each other. Somos uno aunque no somos el mismo. Nos toca sostenernos los unos a los otros. A propósito del dolor, hay otra canción, Hurt, que el propio Cash incluyó en el mismo disco de versiones en que está grabado el cover de YouTube y que puede encontrarse en casi cualquier karaoke. El original, sin embargo, es de Nine Inch Nails, un grupo que tuvo sus 15 minutos de fama, pero que hoy ha salido casi de circulación. Creo que fue un poco cruel con Nine Inch Nails en ese momento que escribí esta ponencia. Trent Reznor, el líder del grupo y compositor de la canción, reaccionó de esta manera al escuchar y ver a Cash interpretarla. I popped the video in and wow, tears welling, silence, goosebumps, wow. I felt like I just lost my girlfriend because that song isn't mine anymore. Pongo el video y wow, inundación de lágrimas, silencio, piel de gallina, wow. Sentí como si me hubiera dejado mi novia porque la canción ya no me pertenecía. Es eso, la traducción. La canción ya no nos pertenece. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Perdón por la brevedad, cuando esto es pronunciado en público real dura 40 minutos, pero bueno, evidentemente estoy leyendo un PDF en mi habitación y es una experiencia bastante triste, hice lo que pude. No, muy bien. Además, sí somos público real, nada más estamos lejos, pero... Bueno, me gustaría abrir la conversación. Si quieren irme poniendo acá en el chat la palabra yo y les puedo ir dando la palabra para hacer preguntas y empezar a dialogar. ¿Quién quiere animarse a preguntar primero? ¿Cómo vieron? ¿Cómo escucharon? Muchas gracias. El PDF está en línea disponible gratuitamente porque fue publicado. Marinés, Pilar, yo no tengo el privilegio de quedarme mudo por desgracia, pero te lo agradezco muchísimo. Y si alguien quiere hablar de otra cosa, hacer preguntas, que lea traducciones, no sé, soy una especie de animador cautivo. Marta Cecilia, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero me gustó mucho, me pareció muy refrescante. Soy filóloga de letras clásicas, traduzco griego, entonces la primera parte sí fue un golpe duro, pero cierto, ¿no? Y sobre todo también la parte del mundo platónico, que creemos que existen por sí mismos los poemas también. Hablando de Safo, yo quería preguntarte, hay como muchos estudios, bueno, no muchos, yo he leído algunos estudios de la censura en la poesía, en la traducción. Y por ejemplo, con Safo es hay un fragmento que es el primero, en donde ella señala por una palabra que es un pronombre en femenino, su orientación sexual, ¿no? Que ella ama a las mujeres. Y es el único poema en donde se puede dar cuenta de eso. Pero a lo largo de la traducción, durante muchísimos siglos, sobre todo en el siglo XVIII, que se tradujo mucho esa oda, los traductores corregían esa parte para no
no dar cuenta de que en realidad Safo era lesbiana. Querían como moralizarla, a veces la comparaban un poco con Sócrates y que en realidad era como una especie de pederastia positiva. Y yo creo que eso sucede en otros casos que yo no conozco porque solamente me enfoco en la literatura antigua, y no sé si tú nos puedas hablar de eso, de la censura en la traducción. Bueno, no sé si no debiera primero disculparme por el carácter provocativo de lo que dije sobre la filología. La verdad es que yo estudié filología clásica también, lo digo con mucho amor y con mucha gratitud, pero también la visión de la traducción que se ofrecía cuando traducíamos, no sé, Aristófanes, o cuando traducíamos Homero, era una visión muy como inmovilista, ¿no? Como si esa lengua fuera una lengua que nunca hubiera estado viva, ¿no? Entonces lo que yo intento hacer cuando traduzco siempre es pensar un poema que parezca tener vida en la lengua de destino, más allá de que ciertamente mi enfoque es interpretativo. Respecto de Safo, mira, la verdad es que mi griego está súper oxidado, esta traducción tiene sus años. En su momento estudié, tengo el título para probarlo, y si mal no recuerdo, traduje masculino, aún sabiendo, digamos, que Safo era conocida por su no normatividad, digamos, sexual, o de sus preferencias. El texto del que yo leí tenía un pronombre masculino. Tal vez el manuscrito que yo leí, que es el que está en Perseus, lo haya censurado, pero no fue una decisión mía, ciertamente, hacer a Safo amar a los varones. Ese hombre, porque dice Aner, si no me equivoco, que es inconfundiblemente hombre. Entonces, a mí me parece terrible censurar a Safo, y me parece terrible que una traducción fuerce una visión como tan ajena a la afectividad de la persona que la produjo. Digo, me descoloca un poco la pregunta porque yo creía haber traducido de un original no censurado. ¿Tú tienes el texto No, en...? perdón, pero no, ese que tú tradujiste, no, ese está, y tu traducción me pareció muy bonita, ¿no? Yo me refería a Safo, a otro que es la Oda 1, que es el himno a Afrodita. Ese es el que ha sido históricamente censurado. Bueno, ahora ya no, pero durante muchos siglos fue censurado. Y ese es el que tenía ese pronombre que te digo. No, está correcto completamente. Me alegra, no, me quedé preocupado, y por supuesto que, digo, uno se puede equivocar en una traducción, ver mal, hay millones de errores mecánicos, de copia, qué sé yo. Ahora, con respecto a la Oda Afrodita, cuando yo estudié en la facultad hace ya muchos años, de hecho mi profesor era un tipo del Opus Dei, pero no me la dio censurada. Nos dio el himno a Afrodita en una versión no heterosexual, digamos. Así que no tengo esa experiencia, pero puedo imaginármelo, sin dudas. Y digo, también hay algo en la historia de las malas traducciones o de las traducciones equivocadas que enriquece la lengua, pero claro, eso es un escolio a la historia de silenciamientos que se han hecho en nombre de la traducción, ¿no? Ciertamente hay un problema ahí. Diego Garrido, ¿quisieras tomar la palabra? Gracias. ¿Me escuchan? Listo. Quería preguntarte por qué te vi por ahí en una polémica de Twitter con el tema de la traducción. Pues tú dices, la canción ya no nos pertenece, y sin embargo estamos movidos con todo este tema de mercados, y vi lo de Maggie Nelson, que fue la traducción de Schimmel, y creo que es la de Isabel Zapata, pero también está lo de Luis Gluck, que está pasando con pretextos. No sé cómo manejarse con esta libertad y al mismo tiempo cómo pasar a ganar dinero, no, digamos, pero por lo menos a encontrar una relación con eso, no sé. Diego, muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera invitar a Isabel Zapata misma a hablar al respecto, que está acá, y yo creo que Paula Abramo también va a tener cosas para decir. Si no quieren hablar, no hablen. Yo te voy a decir lo que pienso. Mi posición personal es una posición cyberpunk nostálgica. Para mí, la información y el conocimiento deberían ser libres.
Me parece que el problema Maggie Nelson y el problema Gluck tiene que ver con la idea de que pensamos la literatura como un mercado, que lo es, pero lo experimentamos como una cooperativa, en la que no ganamos un peso. Y me parece que deberíamos encontrar la manera de salir de la lógica de la acumulación capitalista, de la ley de la oferta y la demanda, y buscar otra manera de sostenernos. El problema es que, ¿cómo hacemos? Yo digo, si querés ver mi caso personal, yo hice un doctorado porque me gusta estudiar, pero también para comprar tiempo. Porque en Argentina trabajaba de traductor todo el tiempo, no podía escribir. Y dice, bueno, me fui a hacer una maestría a Estados Unidos, la maestría después pasé un doctorado, hice una tesis, me encanta, me encanta ser profe y eso. Y está buenísimo. Pero ¿y ahora que se termina mi visa y mi beca, qué hago? O sea, tendría que trabajar de traductor asalariado, pero en Argentina las tarifas son de hambre. Y ganarme la vida como escritor no puedo, nunca me pagaron por casi nada de todo lo que hice, y sin embargo yo amo esto y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera, y me siento honrado, pero no está bien que yo trabaje gratis. No está bien. Y tampoco está bien, ¿no?, que entremos, y no está bien que yo trabaje gratis no porque esté mal trabajar gratis, porque está mal, primero, que si estamos en unas reglas, esas reglas sean solo para unas pocas personas, o sea, solo beneficien a unas pocas personas, ¿no? A las personas que, digo, tienen un premio o son consideradas deseables por un mercado, ¿no? El problema es que, ¿cómo haces? Tenés que tener, como en México, a lo mejor un sistema de becas que también es problemático, porque eso genera un montón de polémicas, y eso obviamente tampoco alcanza. ¿Cuál es la posición de las personas que escribimos en la historia? Y bueno, teníamos mecenas, ahora gente noble o rica. El tema, digamos, no hemos podido encontrar una solución a la idea de qué pasa con los poetes cuando nos enfrentamos al mercado. Pasa que nos devoran, eso es lo que pasa. Entonces, digo, para mí, a mí me gustaría que los libros circularan en PDF, en traducción gratuita y múltiple. Porque otra cosa que es muy importante decir es que toda esta idea de los derechos de traducción es una cosa imperial horrorosa. ¿Por qué Louis Gluck tiene que ser la tenemos que leer? Y pongo a Louis Gluck como un ejemplo, como en la traducción de, no sé, de una persona que escribe en España y que escribe que cuando Louis Gluck habla de algo íntimo, me lo dice en gilipollas. No quiero leer eso yo. Y no tiene nada de malo la traducción hispánica, pero no me habla a mí. La traducción siempre es un fenómeno local, regional, que tiene que ver con una comunidad vivida. Yo no puedo imaginar, vivida o fantaseada, pero a mí no me interesa fantasear con Louis Gluck en vosotros, ¿no? Para mí Louis Gluck tiene que estar traducido al argentino, al rolo, al paisa, no sé, y tiene que haber, como decía mi maestra, diversidad de traducciones, pluralidad de traducciones. Toda la cuestión de los derechos mundiales es una locura total. Pero bueno, es así como funciona. Y de hecho, la propiedad intelectual funciona locamente. ¿Cómo puede ser que haya propiedad intelectual por 100 años, por 70 años sobre una obra? Digo, las obras son de la cultura, no son de las personas que las producen. Es lamentable, pero es así. Para mí no es una propiedad privada. Yo lo que hago no lo quiero regalar. Pasa que tengo que vivir. ¿Cómo hago? Esa es la pregunta. No creo que nadie que está acá tenga ganas de hacerse rico, rica, escribiendo. Todos somos acá porque somos filatelistas, somos hobbyistas, personas que estamos construyendo algo cooperativo y porque nos gusta hacerlo con otras personas. El tema es cómo salir de la lógica del mercado. Y respecto de Lawrence, Lawrence a mí me parece un traductor estupendo, pero me parece raro que hayan contratado a una persona que es hablante nativo del inglés. Después Lawrence se enojó con Isabel, estuvo un poco grosero a mi entender, pero se le podría haber dicho, Lawrence, es poco ético de tu parte traducir a Maggie Nelson al español, al castellano, que no es tu lengua materna. Yo no me pondría a traducir a Sara Gallardo al inglés. No lo haría yo, porque otras personas van a hacer mejor. Y otras personas en Estados Unidos y en Inglaterra también tiene que hacer otra cosa, en Escocia otra persona, y que haya miles de traducciones. Entiendo que es utópico esto, pero yo no tengo nada que perder porque no estoy ganando nada. Y la paso bien. Así que voy a seguir diciendo estas cosas. Isabel, ¿vos qué pensás? No, pues un poco lo mismo que dices. A mí me
digo, es un tema muy vasto y que al respecto del cual tengo obviamente muchos sentimientos que no es el lugar para expresar acá, pero sí, yo no pensé, me imaginé que iba a pasar esto, ¿no? Me imaginé que en algún momento nos dirían baja la traducción y que la bajaríamos y ya está. Y ese riesgo siempre estaba, pero lo que a mí me sorprendió mucho fue pues la rapidez y la agresividad, ¿no? Y recibimos una cantidad de amenazas y digo, amenazas no en público, porque todo fue muy silencioso en redes, ellos no hicieron ninguna cosa pública en redes, de hecho, yo creo que incluso le dijeron a Lawrence que ya no pusiera más, porque dejó de tuitear y dejó de contestarme, pero yo recibí mails de amenazas de parte de la editorial y de parte de la gente de Maggie, ¿no? Y bueno, lo único que sí me gustaría añadir a la conversación, porque me parece un tema interesante de debatir, más allá de como de este caso en particular, es el papel de los agentes, ¿no? Porque como que yo había tenido una relación con Maggie Nelson, pues digo, no cercana, pero sí de intercambio amable, con un par de fragmentos que se publicaron en revistas y todo, y de pronto como en 2016 ella me dejó de contestar y me pasó con su agente, y a partir de entonces como que roncha. Toda la relación fue, no sé, me extraña mucho como de pronto sentir que ese agente que me contestó y me regañó lo hacía no como representante de Maggie Nelson, sino como dueño de su trabajo, ¿no? Y que de pronto él era el guardián de un trabajo, no sé, como que ya no había interlocución posible, legalmente interlocución posible con ella, porque yo le mandé un mail mandándole el PDF y diciéndole explicándole que sus libros no llegaban aquí, y la vocación como de, no sé, de su obra, para mí, o sea, como que choca mucho la imagen que yo tenía de ella con la imagen de alguien que le da su trabajo a alguien más y hace que ese alguien más se encargue. O sea, no lo juzgo, pues nada más, no sé, eso me llama la atención y también me gustaría saber qué piensan ustedes que respecto a eso en el ámbito particular que ahora nos atañe, que es la traducción, ¿no? ¿Qué tanto, cuál es el papel de los agentes acá? Y como intermediarios y como, no sé, parásitos de cierta manera también del ecosistema literario que, como decía Ezequiel, pues el dinero no es nada que nos tenga aquí, ¿no? Pero bueno, gracias. Samito creo que quería preguntar, ¿verdad? Hola, sí, buenas noches a todos. ¿Cómo te Hola va, amigo? Ezequiel, hola Bien, Diego. gracias. Yo tengo, y justo mi pregunta queda para esta cuestión. Hablaste del poema pensado como este lugar o pensándolo ya en su lugar de destino. ¿Es entonces el poema traducido ya otro poema? Y justo en esta cuestión de, por ejemplo, la cuestión que nos atañe ahora, derechos de autor, derechos de traducción, etcétera. O sea, porque al final de cuentas el poema, y Gluck de ejemplo, está escrito en inglés. Se lleva al español, se lleva al francés, se lleva al neozelandés. O sea, técnicamente sonará extraño, pero o sea, es que el poema ya es otro porque incluso está en otra lengua. O sea, pasó por un filtro de un poeta, o bueno, no un poeta, un traductor, que ya, o sea, no es el poema de Gluck, no es el poema de Flaubert, estoy diciendo una tontería, no es un poeta francés, o sea, ya es otro poema. Y creo que en esta cuestión de la traducción siempre ha habido ese conflicto. ¿Es entonces ya otro poema? ¿Es el mismo poema? ¿Es una versión del poema? ¿Qué es eso? Creo que todas las cosas que dijiste son simultáneamente correctas respecto de qué es una traducción. Una traducción es una versión, sin duda, pero también es otro poema. Y muchas veces la versión es más valorada que el original. El caso de Quevedo, digo, el poema de Quevedo es un poema clásico que yo me sé de memoria, ¿no? Yo soy un freak y me sé ese poema de memoria, me gusta mucho. Pero no soy la única persona que sabe de memoria. El poema de Janus Vitalis no lo sabe nadie. De hecho, poca gente sabe que en realidad es un poema escrito en dísticos elegíacos. Y el poema de Joaquim du Bellay es más conocido, pero también es un poco más una pieza de museo. ¿Por qué es una pieza de museo? Porque se ciñe a tratar de replicar un poema en otra lengua en francés. Y Quevedo quiere hacer un poema. Entonces, mi visión de la poesía, de la traducción, es un poco más como la política exterior de Estados Unidos, decididamente intervencionista, pero con la apariencia de imparcialidad. ¿Querías preguntar algo más, Samito? No, en adelante. Fabre, vos tenías un comentario, tengo un poco de miedo ante esa posibilidad.
Ahí no te escuchamos. Ay, hola, ya. Es que estoy acostumbrado a ser el profesor, a tener el micrófono abierto, entonces me olvida que hay que abrir el micrófono. Bueno, digamos, qué increíble visión de la traducción, que además la constatamos tus lectores una y otra vez, digamos, ¿no? Esa enorme libertad de la traducción, y me encanta leer como escuchar tus planteamientos, ¿no? Nada más soy el pesado que no quería hacer, pero bueno, ya estamos en eso de, más que una pregunta, tengo un comentario, pero sí quería decir un poco que a mí me preocupa enormemente lo que ha pasado, justamente, o que queda muy visto con el caso de lo de Isabel, y lo que tú comentabas también, digamos, de lo del copyright, que está, por supuesto unido, ¿no? En el sentido de que también de pronto veo con preocupación libros en cuya página legal dice que no se pueden prestar en bibliotecas. O sea, creo que estamos justamente en lo mismo, porque ¿qué es una traducción sino la posibilidad de una lectura? Y a mí me remite enormemente a Lutero, al protestantismo, a la posibilidad de traducir la Biblia o no traducir la Biblia, ¿no? Justamente que hubo guerras con respecto a traducir o no traducir, ¿no? Digamos, creo que desde ahí está este asunto que ahora lo vemos quizá desde un marco muchísimo más capitalista, digamos, en el asunto del copyright, ¿no? Pero que además es, como pasa con tantas cosas con el capitalismo, es un veneno. Es decir, yo creo que realmente lo mejor que le puede pasar a un texto es que se pierda el original y queden las traducciones. Solamente así puede estar vivo en la cultura, ¿no? O sea, es decir, solamente en el momento que devenga un texto colectivo, ¿no? O sea, que sea reescrito por muchísimas personas en muchísimos idiomas, solamente ahí es cuando realmente podemos hablar de que un texto entra en la cultura y entra en la literatura, ¿no? Y que justamente lo que veo con una enorme preocupación cuando prohíben traducciones, ¿no? Es que creo que ese es un atentado contra el texto, contra el poema, ¿no? Es decir, el poema solamente me parece, digamos, lo pongo aquí casi como una provocación para comentar y saber qué piensas tú, Isabel, lo que piensa Paula, que es otra gran traductora, digamos, que seguramente se enfrentan a esto con mucho más que yo, pero creo que solamente los textos existen ya en su traducción. Es decir, porque la mayor parte de lo que leemos nosotros son traducciones, pero además creo que un texto, o sea, no solamente como se ha dicho, ¿no? Que un autor no es un genio individual, sino es un producto colectivo. Yo lo veo más en el asunto de la traducción. Solamente cuando deviene realmente reescrito por muchísimas personas un texto, es que realmente alcanza el nivel de lo clásico que tú habías hablado ahí justamente como de escolar. Pero solamente creo que entre más se reescriba un texto y que cada época reescriba de muchas maneras un texto, solamente la única manera que puede permanecer vivo, ¿sabe? En su pérdida como original y en su devenir colectivo, en su reescritura colectiva. En fin, eso era lo que quería como comentar y pues como compartir un poco para a ver si tienen algo que decir ustedes al respecto. Arranco yo, que soy ahora el que está en el lugar que solés ocupar vos. Quiero decir que me gustaría mucho ir a una de tus clases, no he tenido el gusto, tengo el gusto de ser tu amigo, así que eso me alcanza y me sobra, y el honor de ser tu lector además. Lean la última, Luis Felipe, pero la última novela de Luis Felipe es una maravilla. Zurita una vez dijo, los clásicos son una autobiografía del lector, ¿no? Y eso, son textos que se están reescribiendo continuamente, que son palimpsestos. Y yo creo que eso no aplica solo a los clásicos, ¿no? Y estoy sumamente de acuerdo con todo lo que dijiste. Me parece increíble, pero bueno, vivo en Estados Unidos también, que es una experiencia del culto a la propiedad privada muy cabrón, ¿no? Entonces, la idea de que un poeta tenga gente, tenga dinero, tenga un trabajo en una universidad, que le paguen un montón, que tenga sabáticos, todo eso viven en la luz de una estrella muerta, no lo saben, pero viven en la luz de una estrella muerta. Entonces, a mí me parece francamente risible, ¿no? Y entiendo la cultura de la que viene eso, porque es una cultura que conocemos muy bien, que tiene una hegemonía lingüística. ¿Se imaginan la locura de que, no sé, de que el porno fuera en su idioma? ¿No? De que la música, toda la música que escuchan, que nada fuera en otra lengua, ¿no? Y que sus costumbres fueran exhibidas en televisión como si fuera un zoológico, como pasa a los estadounidenses, es algo muy psicotizante. Yo lo veo acá, ¿eh?
es algo que genera una locura colectiva muy fuerte. No soy antigringo para nada, pero es una cultura que está muy mal, muy mal. Me pasa, por ejemplo, con la cuestión de las traducciones. Hicimos un libro para Krigler 71 de Robert Creeley. Poemas, prólogo y selección de Robin Myers, traducción mía. Le escribimos a University of California Press. Me dijeron, sí, bueno, ¿qué quieren hacer? Ok, tales poemas. Bueno, sí, sí. Después dejaron de contestar durante años. No contestaron más. Y ahora contesta un tipo la persona que yo la llamaba por teléfono y había pleno COVID y un contestador que decía, no lo podemos atender porque estoy en la feria de Frankfurt. No, amiga, ¿qué feria de Frankfurt? Y después contestó un tipo que dijo, no, solo se puede vender en Norteamérica. ¿Cómo en Norteamérica? No entiendo. ¿No? Es como toda una cosa terrible. No entiendo. La gente que escribe y los que tienen los que son albaceas de las personas que escriben, no quieren que lean a sus padres. O sea, ¿para qué escribe la gente? ¿Escribe para ganar 2 pesos? No se entiende. ¿No? Y lo de Maggie Nelson, la verdad que con Isabel, que te remite un agente y te contesta la gente, que ya no te conteste personalmente, yo creo que obviamente Maggie Nelson tiene la misma posición que la gente, si no, no sería tan cabrona. Pero hay una cosa como de privilegio, de condescendencia, que tiene que ver con una idea muy, muy fetichista de la propiedad privada y de la cultura, elitista y fetichista. Nada, eso tiene que cambiar. Digo, la gente como vos y como yo, venimos de un lugar de precariedad, ¿no? Bueno, ustedes tienen un sistema de becas, está bueno que el Estado, ¿no? También tiene sus consecuencias, ¿no? Porque que el Estado apoye la cultura, en fin, no quiero entrar en ese debate ahora. Pero no puedes dejar esto librado a la propiedad privada y a la locura del comercio. No se puede. Si no, pasa lo que pasa, que hay 5 personas que pueden vivir de esto y los demás somos una cooperativa de gente que tiene otro trabajo y a un nivel más alto o de mayor exposición o de menor exposición, básicamente trabaja por amor. Y es lindo trabajar por amor igual, ¿eh? Pero nada, yo quisiera poder vivir de esto. Con todos los libros que traduje de poesía, ¿cuánto gané en mi vida? Gané menos que en un trabajo de unas conferencias. Entonces, me hace insostenible y me da un poco de rabia, la verdad. Pero bueno, también me da mucha alegría. Uriel, tenías una pregunta, ¿verdad? Sí, así es. ¿Pueden escucharme? Muy bien, gracias. Bien. Bueno, quiero mantenerlo un poco más breve porque ya hablaban de la polémica del Chacal y también de Maggie Nelson, entonces quería comentar. Primero, me da curiosidad porque la primera traducción que leí, tú ya saben ver, fue la de Ben Lerner, la de Elegías Doppler, y estabas mencionando el poema que sirve al museo, ¿no? Como esta idea ya de la traducción se está convirtiendo en algo, un producto como para estar comercializado en una institución académica o institución pública, ¿no? Y estoy pensando en lo que pasa mucho en México, de cómo muchas veces las traducciones terminan siendo en general un producto dependiente de universidades o de programas públicos y no hay un interés notorio de las grandes editoriales por la traducción más que de libros que tengan un interés comercial. Y pues me da la curiosidad cómo fue el trato con Lerner. O sea, ¿fue también a través de un agente o fue un poco más? No, mira, las personas que yo, digamos, de cierto perfil, a las que yo logré llegar, en general, como en toda actividad política, llegué por contactos. Si hablas con un agente, te piden dinero. Yo fui a una lectura, le dije, hola Ben, soy X. Obviamente, Ben no soy amigo de Ben, es una persona, digo, muy amable, pero distante. Me gustaría traducirte al castellano tu poesía. Bueno, me dijo, está bien. Y yo logré hacer un acuerdo muy, muy razonable con Lerner. También pasa que la poesía es un mercado, digamos, por decirlo de alguna manera, donde los agentes están acostumbrados a trabajar por cifras mucho menores que la narrativa. De hecho, mi propio caso con Wiley fue muy, muy cortés. Yo no negocié, negoció el editor, Aníbal Cristobo, que hicimos un libro de Brodsky. Y Brodsky es un premio Nobel también. Pensábamos que nos iban a mandar a freír churros, como decimos en Argentina, y bueno,
Guairi quería vender los derechos de Brodsky para que alguien se aventara una poesía completa. Nadie lo hizo, la única opción que había era Kriller hacer una antología, bien, salió. En ese sentido, creo que tenemos la costumbre de estar como explotando pequeños ¿cómo se dice? Loopholes, como pequeños huecos, ¿no? El sistema para poder capturar con poco o ningún dinero cosas que nos parecen que están buenas. Pero bueno, es agotador eso también, sí. Espera, y algo más me habías preguntado respecto del museo. Ah, sí, otra cosa que me gustaría decir es, y contar una experiencia un poco extraña en Estados Unidos, que es la idea de los translation studies, ¿no? Que es como una disciplina autónoma. Yo entiendo que una persona que se dedica full time a estudiar translation studies no tiene mucho tiempo de traducir de manera asalariada, ¿no? Es como una cosa, ¿no?, de especificidades cada vez más fragmentadas que tiene Estados Unidos, porque claro, hay dinero, entonces hay un programa y hay alguien que enseña y todo un tinglado armado en torno de eso. Pero bueno, y acá voy a repetir lo que decía el flyer de esto. La teoría no es que no exista la teoría de traducción de poesía, por supuesto que existe la teoría de traducción. Lo que pasa es que esa teoría está en la práctica. No se puede pensar la teoría sin la práctica, sin la gimnasia de la traducción. Es baladí pensar eso, es una masturbación tántrica, ¿no? Que no tiene ningún placer, bueno, o un placer así como un poco dilatado, ¿no? Y doloroso después de 8 horas como Sting. Digo, hay como un divorcio entre esas cosas de la teoría de la traducción y traducir por plata, como cualquiera de acá que está acá tradujo por plata tantas veces, ¿no? Entonces, esa broma, ¿no? La teoría de traducción se reduce a 3 preguntas, ¿no? Primero, ¿cuándo es el deadline? Porque lo primero que aparece es la urgencia. Después, ¿cuánto pagan? Y después el tercero, la sorpresa. ¡Ah, pagan! Buenísimo. Creo que hay que empezar por ahí la discusión. Antes que empezar a hablar de, no sé, de Mellonic. Yo leía Mellonic, me interesa, también me gusta, pero hay que empezar por discutir lo práctico. Gracias. Marinés, tenías un comentario y Fabre tiene una pregunta. Marinés, te escucho, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, debe ser porque aquí es un poquito más tarde, que a mí las neuronas, como que me removiste las neuronas así con... Me dije, oye, qué seco, qué bacán, qué bacán todo lo que estabas diciendo, pero como que en el fondo era como mucho contenido lo que me estabas diciendo, así que voy a leer calmadamente lo que tú nos has enviado, el link, para digerir un poco lo que estabas diciendo. Yo justamente estaba haciendo una traducción de Du Bellay, así que justamente me vino como anillo al dedo cuando tú me dijiste de Tui, son fui. No sé exactamente lo que quisiste decir, pero supongo que no vale la pena que me lo expliques ahora, que más vale que lo lea con calma. No, te lo puedo explicar. Lo que pasa es que creo que el efecto de la aliteración ahí está muy bien conseguido por Du Bellay. Lo que hace es enfatizar como esa cosa, ¿no? Sonoramente, como una especie de brisa del tiempo, ¿no? El paso del tiempo. Tal vez sea un poco... como un soplido, dices tú. Sí, el soplido, exactamente. Hay un soplido ahí que me parece que funciona muy bien a nivel sonido, a nivel prosódico. Pero me parece que después el final no lo resuelve tan bien. En realidad no es que no lo resuelve tan bien, es que se apega al original. Pasa que uno no puede leer a Du Bellay en castellano, creo, ese poema de Du Bellay, si ya leíste el de Quevedo, ¿no? Viste lo que dice Borges respecto de que un escritor crea sus precursores, ¿no? Uno diría que Du Bellay o Janus Vitalis parecen traducciones de Quevedo, traducciones imperfectas de Quevedo, no al revés. Y eso es porque ese poema, lo que pensamos de ese poema, pertenece a la cultura, no pertenece a Du Bellay, no pertenece a Vitalis, no pertenece a Quevedo. De ese poema hay varias versiones. Todos los poemas deberían pertenecer a la cultura. Está mal que sea propiedad privada un poema. Siempre que digo... Sí, de traducir el soneto 33, ese Felico Pulisis que vuelve a su aldea. Ese que estaba traduciendo yo de Bellay, por eso me hizo resonancia lo que tú estás diciendo. Y bueno, no sé,
me gustaría saber muchas veces, o sea, muchas cosas, por ejemplo, si acaso el blog para ti, ya que estás hablando de dinero, no te lucra para nada, o sea, lo que tú estás diciendo en el fondo que mejor que hicieras conferencias pagadas, que uno te escucha por escucharte, pues, sería más interesante que tú percibieras algún dinero, porque la verdad es que por los poemas, como que no sé cómo por tu blog, no sé si tienes alguna subvención por tu blog o eso, y, o sea, lo haces realmente por amor al arte. Lo hago por amor al arte, sí, no gano ni un centavo y de hecho pierdo dinero porque tengo que pagar un hosting en Estados Unidos. Y además me atacan regularmente, esto es un hecho poco conocido, hackers rusos que insertan publicidad de Viagra entonces tengo que pagar, creo que en realidad soy presa de una estafa de la empresa de hosting que me quiere hacer pagar más por contratar seguridad. No, y no gano ningún dinero. La verdad a mí, digamos, esta especie de quijotismo me gusta porque te da mucha libertad no trabajar por dinero. Y si yo pudiera seguir sosteniéndome y seguir trabajando gratis, haciendo lo que me gusta, estaría feliz de morir así. No tengo la ambición de cambiar eso en el sentido de sacarle rendimiento económico. Tengo la ambición de poder sostener mi vida y sostener esta vida que tengo que me gusta mucho. Lo que pasa es que, bueno, está difícil porque yo terminé un doctorado, mi visa se termina, el mercado de trabajo académico está muerto, etc. Es complicado. Sí, complicado. Y por otra parte, oye, que pésimas traducciones que de repente uno va mirando, porque yo estaba justamente haciendo unas traducciones y comparaba así, bueno, traducciones, oye, parece como que les pasaran el Google Translate, o sea, en la red hay montones, así como que le pasaran un poema, lo tiraran a Google Translate y me he encontrado, sobre todo, no sé, no quiero hablar mal de los españoles, pero los españoles como parece que fueran... No sé, yo he encontrado así en la red muchas cosas que me han parecido muy, no sé si es tu misma experiencia o a lo mejor yo me metí en unos sitios que no correspondían, no sé, pero he estado comparando unas traducciones que realmente me parecen muy hechas con los ojos ciegos, o sea, tapándose los ojos, no escuchando, no sé, me pareció muy extraño, ¿no? O es que no tengo demasiada experiencia en esto, yo no sé, yo soy profesora de francés y me metí a hacer esto, pero en el fondo hace poco que me metí a hacer esto, pero bueno, con mucho entusiasmo y por mucho gusto a la poesía, digamos. Sí, mirá, a mí me parece, primero que no me gusta hablar mal de colegas, pero también quisiera como actuar de abogado del diablo en algo, ¿no? Las personas de España tienen derecho a sus traducciones españolas, que les hablen y que estén hechas en una lengua que les parezca viva. Lo que pasa es que a vos y a mí, una traducción hecha, no sé, como si fuera producida en Lavapiés, en Madrid, no nos habla y nos parece mala, pero no es que nos parece mala porque es mala, nos parece mala también porque no está en nuestra lengua, porque no es una traducción, es otra lengua extranjera esa. Claro. Entonces, una traducción tiene que ser a una lengua que uno pueda reconocer incluso afectivamente como propia, porque cuando alguien escribe en un idioma, escribe en una lengua que está viva, es una lengua que es común, que es colectiva, que está cargada, digamos, de recuerdos, que está cargada de afecto. Cuando yo leo no leo a Bukowski, pero pongamos un ejemplo barato, ¿no? A Bukowski traducido por anagrama, y no sé, es tanto follar y tantas... no sé, cañas y todo eso, a mí no, la sordidez o la promiscuidad me parecen de vuelta, de utilería. El efecto de la literatura, digamos, de hacer cosas con palabras, está en el uso de una lengua que hace, que actúa. Para mí esa lengua es una lengua de papel, no existe. Pero Bukowski escribió una lengua vivida, no escribió una lengua de papel. De vuelta, no me gusta Bukowski, no me interesa, pero quiero decir que tampoco hay que ser cruel con la gente de España. Hay como una especie de cosa poscolonial, de rencor que yo también tengo, pero me parece que está bien que traduzcan para su propia lengua, ¿no? Y también para su tiempo, porque el problema de la traducción es que... Claro, como que envejece, o sea, como que ha envejecido ese idioma y ya como que no se halla uno, ¿no? Yo he leído muchas cosas que me parecen como
bueno, yo digo mal traducidas, pero a lo mejor es que no son mal traducidas exactamente, sino que han envejecido, está en un idioma, no sé, que a uno no le llega, en el fondo, que no le llega, pero lo que dices tú, en el fondo. Lo que Sí, dices... sí. yo creo que habría que retraducir más y escribir menos, tal vez, que le haría bien al ecosistema verbal. Fabre, vos tenés una pregunta, ahora sí te miro. Gracias. No, a vos. Sí, digo, eso era una pregunta un poco desde otra parte, ¿no? Al revés, desde la visión un poco del autor, ¿no? Porque a veces me pasa, hemos hablado un poco de, a mí me parece genial que exista una cantidad de traducciones, entre más mejor, ¿no? No hay una traducción oficial de absolutamente nada y creo que, por supuesto, que la traducción debe existir en su variación, pero a veces, digamos, también está como el fenómeno contrario, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno como autor, digamos, te lo pregunto a ti como traductor, ¿no? Aunque también eres autor, pero te lo pregunto en este caso en tu faceta de traductor, ¿no? De pronto, es decir, alguien a quien es traducido decide ser traducido por otro, por ejemplo, ¿no? Es decir, parecería como si hubiera a veces un pacto de exclusividad con un traductor. Ya sé a dónde está yendo, ya sé a dónde está yendo. Y que hay una especie de infidelidad si de pronto uno acepta ser como autor, acepta ser traducido por otro. Y a veces no sé medir, incluso como autor, digamos, ¿no? O sea, ¿en qué momento es una traición? Ya que la traducción es una traición de entrada, digamos, ¿no? ¿En qué momento aceptar ser traducido por otro es una deslealtad con un traductor que apostó por ti en algún otro momento, ¿no? Y también me parece interesante también ver, ahorita como uniendo un poco, ya que se critica el papel de los agentes, también me ha tocado en mi experiencia que a veces el traductor es una especie de agente. Es decir, aceptas al traductor que tiene más posibilidades de publicarte en una editorial determinada, digamos, que también está fungiendo como agente, más que a otro traductor que a lo mejor te interesa más cómo lo va a hacer, pero tiene menos palancas en una editorial determinada. Entonces también creo que hay características de la gente que entran a veces en el papel del traductor contemporáneo, ¿no? Que no sería, digamos, de otros momentos. Quería saber qué pensabas al respecto y que me orientaras. Ah, bueno, ya sabes lo que pienso, Fabre, al respecto. Es verdad que yo vivo en un mundo medio fantasioso y utópico, cyberpunk, de que, digamos, la literatura debería ser gratuita, libre, etcétera, y demás. Y digo, pero hablando de mi experiencia práctica, a mí me parece mal que las personas ejerzan una especie de derecho de potestad o de primogenitura respecto de la traducción. Me ha pasado a mí que han traducido a personas que yo traducía, como el caso de Robin, que otras personas tradujo, me dolió, me puse celoso, pero bueno, lo bueno de los celos es que pasan, ¿no? Y digo, la relación con la literatura es una relación que tiene que ser abierta, no puede ser una relación de exclusividad. Después digo, uno en una pareja hace el pacto que quiere, pero la literatura es una relación siempre abierta, ¿no? Y la relación con la traducción también tiene que ser una relación abierta y debería ser una relación más plural, menos cruzada por intereses mezquinos, menos cruzada por oportunismos, pero bueno, es el mundo en que vivimos. Isa, muchas gracias por venir, mucha solidaridad con vos y nada, esperamos mucho seguir distribuyendo tu maravillosa traducción de Bluets. Bueno, eso, Luis Felipe, nada, hemos tenido algunas situaciones en las cuales también me ha tocado a mí como editor luchar con egos de traductores, pero bueno, la gente tiene egos, lo bueno creo que es de ponerse todos los sombreros, ¿no? El sombrero de autor, el sombrero de traductor, el sombrero de editor, ¿no? Es que uno aprende a escuchar y a actuar con más aplomo y más inteligencia a la hora de negociar con los egos de un montón de personas. Porque hacer un libro también es la administración de un montón de egos. Hacer una revista, hacer un libro, hacer cualquier cosa colectiva. Y está bien, hay que aprender eso, ¿no? Frank, tenías una pregunta, Frank Vázquez. Sí, hola, buenas noches a todos.
Pues yo soy estudiante apenas de literatura, entonces no tengo mucha familiaridad con el tema de la traducción, pero sí es algo que me interesaría en algún punto quizá abordarlo. Y bueno, en esta idea que mencionaba Luis Felipe acerca de el traditore, hasta dónde pues puede permitirse el traductor traicionar o hasta dónde se le permite traicionar, digamos, pues un texto en el sentido de que pues cabal un autor pues lo concibe de tal forma y cómo podría concebirse de otras formas, pues ya en la mente del traductor, ¿no? Y esto un poco lo digo porque, por ejemplo, en mi caso que trato como de, o lo que he tratado de hacer es como quizá apelar un poco más a un lenguaje mucho más local, mucho más regional, ¿no? Que no se enuncia tanto, digamos, o que no tiene tanto eco, al menos en el español, porque pues son variantes dependiendo de las regiones. Pues hasta dónde, digamos, se puede permitir respetar, digamos, esas palabras o ese sentido de ciertas palabras que no son tan homogéneas pues en la lengua española o en el español, ¿no? Eso un poco es una pregunta y la otra es hasta dónde también puede ser traicionado o digamos el traductor, digamos, por todo esto que ya han comentado pues de la industria, del mercado, que de alguna manera imposibilita o deja pues al traductor en un cierto limbo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los caminos o los atajos que tú ves pues que podría tomar los traductores, las traductoras, pues no solo para mantenerse, sino pues para reproducirse y esparcir pues la semilla de la traducción, ¿no? Un poco por ahí va como mi cuestionamiento. Frank, muchas gracias por las preguntas. Es una pregunta que podría tener una respuesta en varias partes. En primer lugar, creo que cuando hablamos de traducción hay que hablar en particular de cada texto, ¿no? No hay una estrategia que sirva para cualquier texto. Me parece, digo, que salvo que vos quieras hacer una versión que por algún motivo crítico quieras cambiar, digamos, como, no sé, como el caso que yo hice con Sweet Child of Mine, que usé el léxico, ¿no? y la rítmica del modernismo, para mostrar que en realidad ese poema esconde debajo de la instrumentación y la vocalización ideas que son mucho menos contemporáneas respecto del amor, ¿no? Ideas que, bueno, contemporáneas siguen siendo esas ideas, ¿no? Pero que son ideas muy reaccionarias. En ese sentido, yo justifico haber transformado a Guns N' Roses al modernismo para mostrar una continuidad de cierta cursilería o cierto lugar, cierta visión sobre la mujer. Ahora, cuando vos vas a trabajar para una editorial que te va a pagar, si es que te paga, te va a pedir que sigas un manual de estilo, por ejemplo, si traducís ciencias sociales. O si traducís literatura, va a intervenir, porque la gente que edita, que es la que pone el capital para producir el libro, que muchas veces es gente que también va a pérdida, ¿no? Porque el problema es ese. La mayoría de las editoriales independientes de los libros que consumimos es gente que vive de otra cosa o que tiene un dinero ahorrado. Pero bueno, ese es un problema todavía más profundo, ¿no? Entonces, van a negociar, bueno, mirá, la verdad es que como voy a vender el libro en España, quiero que lo traduzcas al español. Ah, pero yo traduzco al argentino. Bueno, pero yo lo tengo que vender al español. Me pasa cuando traduzco para Kliller. Y lo respeto, porque bueno, Aníbal no vive de eso, tiene que vender los libros en España. Si vende libros, no sé, yo no lo haría así, pero bueno, lo respeto. Entonces, el margen de intervención tiene que ver también con lo que uno quiere hacer. Qué sé yo, lo más importante me parece, digamos, como una regla muy básica, es que hay que prestar atención a lo que el texto
hace, ¿no? Hay que hacer lo mismo que hace un texto. Es más importante hacerlo en un texto que decir exactamente. Sé que ese es el error, ¿no? Como de principiantes, de traducir como tratando de calcar una sintaxis. No, hay que inventarse una sintaxis, ciertamente, pero que haga algo parecido a lo que la sintaxis del original me produjo a mí cuando lo leí. Yo soy un medium y un reinventor, digamos, soy un reescritor. La gente que traduce somos escritores. Yo digo, soy traductora, mucha honra, pero creo que un buen escritor tiene que ser un buen traductor, no al revés. Un buen escritor es alguien que está traduciendo un montón de cosas a palabras. ¿Sí? ¿Más preguntas? Ezequiel, por ahí se había quedado pendiente un comentario de Paula. Paula, ¿quisieras hacer el comentario o no sobre el tema que estábamos tratando hace rato? Nos gustaría escucharlo. No, bueno, me echaron por ahí unos ganchos, pero creo que pues todo lo que yo podría decir un poco se ha dicho ya, obviamente mucha solidaridad con Isabel, a mí me parece muy, muy, muy lastimoso esta cuestión de los derechos internacionales, es una especie de soga que se está echando al cuello la literatura a sí misma, ¿no? Y también los herederos, ¿no? Creo que no deberían existir los herederos. Se muere el autor, denle una buena vida al autor. Se murió el autor, que circule su literatura, ¿no? Pero tenemos que esperar 75 años y eso condiciona la circulación de la literatura. Las universidades públicas, cuando no tienen presupuesto para comprar derechos, dejan de editar y de traducir autores vivos, y entonces eso hace que la visión que se tiene en las universidades de la literatura sea también una visión que está un poco rezagada respecto a lo que se está produciendo, porque pues no se puede traducir. Entonces, no sé, pues creo que estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, y, y también el poder de los agentes, bueno, me imagino que lo sufren un poco más quienes traducen del inglés y quienes traducen a estas figuras que viven en en la cúspide del capitalismo. Yo traduzco brasileños, y casi siempre he tenido la oportunidad de hablar directamente con los autores. Debe ser enormemente frustrante querer tener contacto con un autor y no poderlo tener porque hay que pasar a través de la gente. No sé, es terrible, digo, yo me enriquezco mucho con el diálogo con los autores y con los montones de preguntas que les hago, pues, pero pues supongo que eso depende mucho de qué literatura se está traduciendo. Yo no lo sufro tanto, no lo he sufrido hasta ahora y espero que no se exporte ese modelo. Lo que sí he sufrido son también cuestiones que tienen que ver un poco con la política de las lenguas y del poder, que digamos, muchas veces lo que nos llega aquí de Brasil, por ejemplo, es algo que ya pasó por el tamiz de Estados Unidos, ¿no? O sea, si en Estados Unidos ya se aprobó, ya se puso de moda, ya quedó claro que es una literatura interesante, entonces nos llega acá, ¿no? Pero no podemos nosotros a veces tener un diálogo directo que... O sea, sucede, sí, sí se puede tener, pero es triste que muchas veces con las más grandes figuras tengan que pasar primero una prueba del imperio, ¿no? Digamos, y luego ya nos llega aquí digerido, incluso prologado por académicos estadounidenses, ¿no? Pero bueno, son otras cuestiones. Sí, Paula, te están preguntando algo. Marinés te pregunta si son 75 años después de la muerte del autor. Y aquí sí, y en algunos países hasta 100 a veces. Yo leí una vez en una revista, que también era de la cúspide del capitalismo, era el New Yorker, que la historia, yo no conozco bien la historia de los derechos de propiedad intelectual, me gustaría y debería saberla, pero que la primera legislación que hubo sobre propiedad intelectual eran 7 años. 7 años me parece bien. Sí, perfecto, digo, pero incluso ni siquiera, o sea, pero bueno, vamos. Pero de 75 a 7 estamos bajando a 10, digo, bajando en 10 potencias, digamos, dividiendo por 10. Sí.
Y muy interesante también aquí la participación de Marta Cecilia. Yo también soy de clásicas y lo que me he topado, yo sí viví un caso de censura en la facultad con un profesor de latín especialista en Ovidio, precisamente con la cuestión de los pronombres. Había un momento en el que Ovidio estaba siendo bisexual y el hombre le cambió un pronombre masculino por femenino, ¿no? Y era evidente, lo estaba haciendo frente a nuestros ojos, el latín estaba masculino y él lo cambió por femenino. O bueno, también los textos de Luciano de Samosata censurados por Yus, ¿no? En fin, yo misma quise una vez y traduje con mi pareja el Prometeo encadenado para la escena y la gente de clásicas me dijo que eso no se podía traducir así, que, o sea, evidentemente lo hice a pedido de un productor de teatro que se acercó a nosotros para pedirnos que hiciéramos un Prometeo encadenado que se pudiera poner en escena, porque los que existen no estaban hechos para la escena, los que él había tenido acceso. Entonces lo hicimos en verso, con diversos tipos de estrofas petrarquistas, romance, bla, bla, bla. Y me acuerdo mucho de un diálogo que tuve con una persona de clásicas que me dijo, eso no te va a servir para nada en la academia, tienes que justificarlo todo desde el punto de vista filológico, no puedes ser tan libre, esa fue la frase que usaron, no puedes ser tan libre. Y esa fue como una de las razones por las que dije, bueno, mi lugar no está allí. Pero ya me estoy yendo por otros rumbos. Te preguntan por qué dices que la poesía brasileña debe pasar por Estados Unidos. También María Inés. La poesía no tanto, pero estoy pensando más bien en casos como en el de Clarice Lispector, ¿no? O de Machado de Asís, por ejemplo, que son autores que he traducido y que se empieza a poner atención en ellos cuando alguien en Estados Unidos dice, ojo, aquí hay algo muy bueno. Entonces se pone de moda en Estados Unidos y se le pone atención en otros países. Es algo que sucede. Bien, ¿tienen más preguntas, más comentarios? Yo quería hacerte una pregunta, pero no termino de formularla bien, pero antier que estuvimos acá con María Negroni, salió en la plática, estaba como asistente, estaba Mariela Zancari, y comentaron un libro que se llama In This Dark Wood, de Elizabeth Tonard, en el que ella lo que hace es recopilar 90 y tantas diferentes traducciones de los primeros versos del infierno de Dante. Y las coloca y son distintas las 99, ¿no? Y yo, no sé, como que estaba pensando en qué momento de la traducción se convierte ya en una, o sea, en una nueva versión. ¿Cuándo deja de ser una versión y es un nuevo texto distinto completamente? Pienso también como en los sampleos que se utilizan en la música, que de pronto también ahí hay como, en la industria musical hay como unas reglas súper precisas de que, no sé, si usas más de 6 segundos ya tienes que tener los derechos y cosas así. No sé, como te digo, no lo terminé de plantear bien, pero ¿qué pensarías tú de este paso entre ser una versión y ser un texto nuevo? Yo creo que toda versión es un texto nuevo y que hay distintos grados de explicitud y distintos grados de institucionalidad también, ¿no? Digo, una traducción en el sentido tradicional está condicionada por un acto notarial, que es que determinada editorial con determinado prestigio certifique que el texto de determinada autora o autor fue correctamente vertido a la lengua de destino por una persona calificada. Esa persona suele ser borrada o su nombre mencionado, pero no se dice que las traducciones de Machado de Asís de Paula Abramo son libros de Paula Abramo. Y por eso son buenísimos. Entonces, mi solidaridad gremial es honesta. Yo realmente creo que cuando estás leyendo a Borges traducir a Whitman, estás leyendo a Borges. Y curiosamente, a mí no me gusta Whitman en la voz de Borges. No me parece que le quede bien esa voz. Respeto un montón. Digo, Borges es una persona que yo he leído muchísimo y que me encanta. Digo, quiero decir que siempre está esa distancia. Lo que pasa es que, bueno, la lógica del sampleo está buenísima para inventarse formas de componer que no son las mismas. La poesía en realidad es una tecnología de la palabra, la literatura es una tecnología de la palabra, no importa
el soporte. El soporte, bueno, el libro tiene una historia, digamos, larga, pero una historia que no es infinita. La historia de la lengua, la historia del lenguaje es una historia mucho más larga, ¿no? Y la historia de hacer cosas con palabras es una historia mucho más larga. Por eso, también, cuando la gente dice, ya no se lee poesía, ya nadie lee, el libro está muriendo, bueno, tal vez va a venir otra cosa, tal vez no va a ser el libro, tal vez van a venir niñes que no sé, que van a hacer cosas con palabras en redes sociales. Ojalá que no, y yo creo que va a ser, digo, va a ser muy distinto de lo que fantaseamos ahora, ¿no? Como la gente que imaginaba el futuro se imaginaba, no sé, tecnología de vapor volando. Después no fue así, ¿no? Pero yo no tengo miedo por el fin de la poesía ni por el fin del arte. Creo que hay gente que va todo el tiempo como a mover los límites de la palabra porque es pública. Porque no la podés privatizar. Podés intentar, podés hacer políticas restrictivas, pero la palabra es pública. Entonces va a haber siempre alguien que se va a divertir con eso. También estoy viendo, bueno, vi un documental que se llama We Are the Champions, que es sobre gente que tiene talentos en cosas completamente peregrinas. Por ejemplo, danza con perros. Por ejemplo, lanzamiento de persecución de un queso que lanza por una colina que tiene una pendiente de 45 grados. Por ejemplo, campeonatos de yo-yo. Y te das cuenta que esa gente tiene un talento igual de grande que el que tiene un premio Nobel, pero para hacer algo que no le importa a nadie más, ¿no? Entonces yo no tengo miedo, porque la palabra es algo que le va a importar a la humanidad, creo que por siempre. No me preocupa tanto, digo, la cuestión de una traducción es una traducción original. Esto es literatura, es poesía. Yo no estoy ahí, yo estoy en las palabras. Me gustan las palabras y estoy consumiendo palabras. Si son de Juan, de Pedro, de María, me da igual. Y esa me parece que es una visión que tiene que ver con trabajar detrás de escena siempre, que obviamente está informada por mi trabajo, que es de traductor, de alguien que está ahí detrás, como surfeando un texto de otra persona, y medio que metiéndose ahí. Y también por una cosa muy idealista, muy utópica, ¿no? Bueno, o sea, no... la obsesión con la propiedad no nos llevó a buenos lugares, no nos está llevando a buenos lugares. Y de vuelta, si vos vas a apropiarte de mi texto, tal vez me va a dar celos, me va a dar bronca, pero creo que si lo vas a traducir mal o vas a hacer algo con mi texto, pero finalmente creo que ganás mucho más de lo que perdés, defendiendo la propiedad común, que diciendo que no, esto tiene que estar de acuerdo a lo que el autor original... El autor es un lector más. Yo no tengo ese fetiche del autor, me parece... Pero bueno, soy traductor también. Podría estar hablando todo el día de esto, así que mejor me detengo acá. No sé si alguien más tenga una pregunta antes de cerrar. Víctor. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Ezequiel? Oye, también está un mundo que es pequeñitito y que se siente que es amplísimo, así mismo, que es el de la academia en filosofía en específico. Puta, el problema de discutir contra el director de la tesis acerca de una palabra, hablo de algún término, aparte de clásica, ¿no? De griego, antiguo, y de un autor en específico. Entonces, te comento algo, a ver qué opinas. Me pasa que estoy atorado con él en una discusión nada más de dos sujetos, de una sola palabra, de un diálogo, ni siquiera de un texto, o sea, haciendo esta diferencia entre el diálogo como palabra, como producto de una palabra viva, que no está escrito a mano así por el autor, ¿no? El caso de Platón, que no escribe y esto. Y de pronto tengo ganas de mandar al diablo al director y decirle, pues es que si tú no quieres que yo traduzca esta palabra así, pues no, pues yo sí quiero. Y obviamente eso te detiene todo un trabajo porque tendrías que volver a buscar a otro director, etcétera. Y o sea, están apelando a esa propiedad privada de él, como es la autoridad, tiene que decir que así va la traducción de esa palabra y tú como ese humilde candidato tiene que decir, sí señor, voy a poner la palabra así, y detiene todo el proceso filosófico. Entonces, a veces podría ser que la burocratización de la traducción detenga el flujo de la idea. No sé qué opinas respecto a, ya no es un asunto de editoriales, incluso ni de autoridad universal, sino de la autoridad de un sujeto que es el que te está firmando un papel, que podría también tener buena guía, ¿no? Pero
de pronto el decir prefiero la traducción libre podría llevarnos a mejores terrenos, ¿no? Con cierta prudencia tal vez, pero bueno, eso. ¿Qué opinas de la imposición respecto a una... Bueno, ya te dije imposición, ya suena mal, ¿no? Pero pues bueno. No te preocupes, yo de todas maneras estoy bastante en la misma sintonía que vos. Me parece que el tema de traducción libre es algo que habría que pensar y matizar. Ok. Y que obviamente hay una idea de lengua ahí, ¿no? Como de vuelta, ¿no? Es un texto, esta persona considera que el texto que tiene es un texto sagrado y que su rol es un rol sacerdotal. Seguramente vos no estás de acuerdo con eso. Entonces ahí y además vos sos una persona, no sé qué edad tenés, pero el hecho de tener un jefe que tiene esa cosa paternalista es muy infantilizante. Yo que terminé mi doctorado con 39 años, también, mi director es un tipo muy inteligente y demás, pero siempre está esa tensión como de poderes, ¿no? Como no, hace esto otro, esto no me gusta. Pero ¿por qué no te gusta? Si a mí me encanta, ¿ah? ¿No? Porque yo lo digo. Y sí, la universidad es una institución que, digamos, tiene una cosa muy verticalista, sobre todo en las humanidades y en filosofía depende. Hay gente, digo, que se dice de izquierdas, que se dice progre, pero después, a la hora de ejercer el poder, es un poco menos suave, ¿no? Sí. Las instituciones son difíciles. No tengo mucho más que decir que eso. Y lamento que te pase eso. Lo bueno es que podés traducir por placer, y es hermoso traducir, y que una vez que termines tu tesis vas a poder ese término traducirlo como se te dé la gana. Claro. Bien, gracias. No, por favor, placer. Bien. Yo creo que el problema, María Inés, de lo que vos decís, el problema no es, el problema son las reglas, el problema es el sistema, el problema es el capitalismo, discúlpenme, pero si estamos sometidos a estas reglas no vamos nunca a poder, salvo que haya un Estado que redistribuya, pero eso no es capitalismo, o no es el capitalismo que vamos, el que vamos, no vamos a poder salir de eso. Vamos a seguir siendo jovistas, filatelistas, las personas que hacemos poesía o que nos dedicamos a la literatura independiente. Es así. Si no cambiamos esto, si no cambia esto, la mayor parte de la gente que trabaja y que vive, la va a pasar muy mal. La van a pasar bien pocas personas, porque esa es la naturaleza del capitalismo. Así funciona. El capitalismo neoliberal funciona así. Genera comunidades de los libres con el resto esclavos o gente que los sirve. Es así. Y el que no lo ve es porque me parece que no lo quiere ver o porque el privilegio que tiene no lo quiere abandonar. Perdón por esta arenga izquierdista, pero nada. O sea, vivo en Estados Unidos donde el presidente es Donald Trump, que se negó a aceptar su derrota y es básicamente un troll de Twitter que gobierna desde la red. Es bizarro. Y una cosa en Estados Unidos dice, no, Trump no nos representa. ¿Cómo que no te representa Trump? Bueno, en fin, no me quiero meter en esto. ¿Algo más? Podemos editar esto del video si lo querés publicar después. No se va a publicar. Oye, Ezequiel, bueno, pues más bien vamos cerrando aquí. Te quiero agradecer una vez más tu tiempo. Sé que, digo, no fue un gran día hoy. Espero que haya mejorado con esta charla. Nosotros, en verdad, que sí la disfrutamos mucho. Y, bueno, no sé, a nombre de todas y todos, creo, te agradecemos mucho la charla. Te agradezco muchísimo a vos, Chema, la invitación, es un placer, es un espacio Casa Tomada que me gusta mucho y me gusta mucho apoyar. Muchas gracias a todos por venir, por escucharme, por interesarse en mi trabajo. Y nada, bueno, creo que mi huella digital, en el sentido 2.0 de la palabra, es abundante, así que si quieren escribirme o preguntarme algo, saben dónde encontrarme. Y nada, sí, fue un día difícil por la muerte de una persona amiga, pero también fue hermoso poder terminarlo así, desahogarme un poquito y hacer un poco de arenga política, tal vez un poco trasnochada, pero sentida. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, y muchas gracias a todas y a todos los que se conectaron hoy. Nos estamos viendo aquí en las siguientes charlas, si se inscribieron, y si no, pues ahí está la página. Échenle ojo, vienen unas muy buenas también. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias a todas. Gracias a todos. Chao.